Qué buen auricular que tiene Bruno. Jate, joder, me hiciste comprar un micrófono. Lo tengo acá, Ahora ¿verdad? sí. Ah, no, lo guardé. Che, Ale, compré el micrófono y lo instalé y no anda porque mi computadora no tiene entrada o salida para micrófono, solo para auricular. Tengo que meter un auricular del No celular. te puedo creer. Compré el pedo del micrófono por tu culpa. Pero vos también, ¿no? Bueno, vamos a arrancar. Bueno, vivo. Eh, no sé si les quedó alguna duda sobre el área regenerativa que dimos la clase pasada. Hoy nos toca la siguiente área funcional, que es el área subaeróbica. Esta área, cuando nos ponemos a pensar esta subaeróbica y la siguiente, que sería la superaeróbica, son las áreas funcionales que son más utilizadas en el deporte y en los entrenamientos. Todos los ejercicios que hagamos de mediana intensidad y de intensidad media-baja, vamos a estar dentro de esta área funcional. ¿Sí, Boté? Bruno, no, para decir nomás, si pueden apagar los micrófonos, porque si no, no se escucha nada de lo que vos hablás. Sí, por favor, si pueden apagar los micrófonos. Yo escucho perfecto lo que decís, ¿eh? No, pues la verdad. El bote tiene que ya de arranque la clase tiene que romper las bolas. Bueno, seguimos. Esta área funcional es la que se utiliza siempre que entrenamos grandes volúmenes de tiempo dentro de la resistencia. Cuando hacemos ejercicios que duran 40, 50 minutos, vieron que la intensidad para poder resistir a ese tiempo, a ese volumen, no es muy alta. Entonces, el área funcional que estamos utilizando sería esta, subaeróbica. Mayormente, no quiere decir que en algún momento no utilicemos el área funcional superaeróbica o un regenerativo. Bruno, perdona que te corte. Sí. Yo lo que escucho son voces de niños. Ahí sí que no me dejan escuchar, entender. Sí, yo Hay también. un caíf ahí. Hay un caíf. ¿De quién son esos gurises? Del Lidma debe ser. Está, Pero los silencia caíf. todo. No, sí, yo estaba con mudo. Fíjense los que estaban con micrófono abierto. Está, ya silencia todo. Bueno, esta área funcional, recuerden, cuando alguien quiera preguntar, levanta la mano y activa el micrófono. Esta área funcional se utiliza, lo que dice, para generar nuevas adaptaciones dentro de lo que es el acondicionamiento físico general. O para hacer lo que se llama quemar grasa, que es disminuir lo que es el tejido adiposo. Vieron que tradicionalmente cuando se hacía en la pretemporada, primero se hacían grandes etapas de volumen, donde se trataba de mejorar la capacidad aeróbica, la respuesta, o sea, mejorar la respuesta del cuerpo humano al ejercicio aeróbico, para después empezar a aumentar la intensidad. Bueno, cuando hago todas estas etapas de volumen, estoy haciendo eso. Tratar de generar nuevas adaptaciones dentro de lo que es el acondicionamiento físico general. Bueno, efecto fisiológico dice que personas que no tienen un nivel de entrenamiento elevado, lo que hacen es entrenar su capacidad aeróbica. O sea, mejoran a través de la utilización de esta área funcional, mejoran su capacidad de resistir a un esfuerzo durante un periodo largo de tiempo. Personas que ya tienen cierto nivel de entrenamiento, lo que hacen es mantener su nivel de resistencia aeróbica. Entrenando con esta área funcional, personas que ya están entrenadas, no van a mejorar significativamente su nivel de entrenamiento aeróbico. Para mejorar tienen que entrenar en áreas funcionales de mayor dificultad que requieran un mayor desgaste y un mayor consumo de oxígeno. Cuando entrenamos en esta área funcional,
el metabolismo principal que utilizamos es el de las grasas, de los lípidos. Por lo tanto, al estar dentro de esta área funcional, lo que hacemos es una reserva de glucógeno, que eran 12 moles de glucosa que se acumulaban en el hígado y en el músculo, y se utilizan en otros sistemas energéticos, como el anaeróbico láctico. Y si utilizamos como fuente de energía la grasa, guardamos el glucógeno para situaciones de mayor intensidad donde se requiera un sistema energético más explosivo. Por ejemplo, para hacer un sprint, que sería una carrera rápida y intensa, utilizaría la fuente de oxígeno energética del glucógeno. Entonces, utilizo el lípido y guardo el glucógeno para cuando realmente lo necesito. Es muy buena para remover el ácido láctico. Cuando me hacen mirar el chat y de quién eran esos gurises, se pusieron. Bueno, esta capacidad aeróbica sirve para remover esas ácido láctico que está depositado en un músculo para hacerlo circular y regenerarse, o para hacer que esas sustancias no queden acumuladas ahí. Vieron que dice que utiliza una mayor oxidación de ácidos grasos. Ácidos grasos libres, si se acuerdan, era uno de los componentes que generan energía al metabolismo de las grasas. Y esta área de entrenamiento, esta área funcional, también aumenta el número y el tamaño de las mitocondrias. Aumentando el número y el tamaño de las mitocondrias, voy a aumentar la capacidad de metabolizar carbohidratos, lípidos o proteínas. Si nadie tiene duda, un área funcional muy sencilla, porque ya no requiere un gran estudio, que no requiere que se pierda un tiempo significativo en ella. Si nadie tiene pregunta, vamos a la otra área funcional. Importante que esta área funcional, cuando se utiliza, requiere de 12 horas mínimo de recuperación. Lo otro ya lo hablamos anteriormente. Vamos con el superaeróbico. El superaeróbico es un área funcional que, para poder trabajar en ella, tengo que tener una intensidad mayor que el área subaeróbica. La intensidad tiene que ser media, alta. En los deportes colectivos, la mayoría de los esfuerzos están dentro de esta área funcional. Vieron que el jugador, cuando corre en una intensidad bastante elevada, y eso hace que el jugador esté más tiempo dentro de lo superaeróbico. Y dentro de lo regenerativo, cuando hay alguna pausa, alguna pelota parada, el jugador camina, yo qué sé, hay una discusión y el jugador queda parado, ahí está dentro de lo regenerativo. Esta área funcional, el objetivo de entrenarla es que mejora la eficiencia aeróbica. Con esta sí yo voy a mejorar la capacidad de resistir un esfuerzo, si yo ya estoy con un cierto nivel de entrenamiento. A partir de esta área funcional y la otra son las más utilizadas en el deporte, y las que, cuando la utilizo, puedo tener alguna ventaja deportiva si la utilizo de una forma correcta. Fisiológicamente hablando, esta área funcional tiene como ventaja que aumenta la producción de lactato y a su vez aumenta la remoción de lactato.
También aumenta la cantidad de mitocondrias y mejora la capacidad aeróbica. En relación con el área funcional anterior, que era la subaeróbica, el superaeróbico genera más ácido láctico. Para poder trabajar dentro de esta área funcional tengo que estar entre un 65 y un 75% de la frecuencia cardíaca máxima, y más o menos, dependiendo del nivel de entrenamiento, la duración de los esfuerzos tiene que ser entre 25 y 45 minutos. El combustible que utiliza es el glucógeno, porque requiere mayor contracción y relajación de los músculos. Y cuando utilizo esto, mínimo 12 horas de recuperación. Se aconseja 24. ¿Qué tipo de actividad hago cuando estoy en esta área funcional? Carreras rápidas o de mediana intensidad, o de intensidad media alta, que van subiendo en el tiempo. No sé si alguien tiene alguna duda. A ver si... Isma, consulta. Sí. En esta super aeróbica, porque das el ejemplo tipo carrera rápida o media alta intensidad, y con el tema fuerza, no de una fuerza explosiva o de un salto, sino, no sé, capaz que en el fútbol no se maneja mucho la fuerza a largo periodo de 25 minutos, pero cuando hay partidos de correr mucho o en la altura, que tenga cierto desgaste, que pase 30 minutos, no a full, pero sí con bastante desgaste. Sí. ¿Estás en la super aeróbica también? Depende del nivel de entrenamiento. Puedes estar en la super aeróbica o puedes estar en esta área que pasé ahora, que es consumo máximo de oxígeno. Con relación a la fuerza es otra capacidad. Nosotros estamos hablando de la resistencia. Estas son las áreas de entrenamiento de la resistencia. No sé si han escuchado la palabra consumo de oxígeno, o VO2, se lo denomina también. Y después sería el VO2 máximo, que sería el máximo consumo de oxígeno. Isma, ¿te contesté la pregunta, más o menos? Sí, sí. Bueno. Métale una más ahí. Que sí, que ahora viene ahí con máximo consumo de oxígeno. Capaz Sí, la que ahí... siguiente área funcional. Vale. Bueno, el consumo de oxígeno es la cantidad de intercambio gaseoso que hay en nuestro organismo por minuto. O sea, nosotros cuando inspiramos por nariz y boca, a nuestro sistema respiratorio lo ingresamos oxígeno a través del aire, ¿no? El oxígeno va a los pulmones, de los pulmones va a los alvéolos, que los alvéolos son los que, por un mecanismo que se llama difusión, pasan el oxígeno al corazón. El corazón, cuando completa su fase de llenado, se contrae y eyecta, manda sangre a través de las arterias y después a través de los vasos capilares y todo eso, de arterias de cosas más chicas, y trata de irrigar el resto del cuerpo, que la sangre llegue a todo el cuerpo. Cuando esa sangre oxigenada va al músculo, ese músculo, si el estímulo es a que se consuma ese oxígeno, utiliza o metaboliza, cataboliza en realidad el sustrato que tiene acumulado, puede ser carbohidrato, proteína o lípido, y lo convierte en energía. Después esa energía o ese intercambio gaseoso que hay a nivel celular hace que, producto de la combustión que hay, se genere dióxido de carbono, que ese dióxido de carbono vuelve por las venas al corazón, donde cuando se expira, se larga el aire,
se largan esas sustancias de desecho, alguna, con el dióxido de carbono, y la sangre, o sea, como que se filtra, el dióxido de carbono se va por la respiración y queda el oxígeno que el corazón vuelve a sintetizarlo y mandarlo a todo el cuerpo de vuelta a través de las arterias. Bueno, por minuto, la cantidad o el volumen de oxígeno que nuestro cuerpo utiliza, eso es el consumo de oxígeno. ¿De qué depende de eso? Depende de la diferencia arteriovenosa, o sea, la diferencia de presión que hay entre las arterias y las venas, que en eso tiene mucho que ver el colesterol, la presión arterial y todo eso, y el gasto cardíaco. ¿Por qué quería hacer referencia a eso? Porque muchas veces, por mala alimentación, nosotros tenemos nuestras arterias con demasiado nivel de colesterol malo acumulado en la pared de las arterias. Suponiendo que hacemos un corte transversal y esta es una arteria, colesterol existen tres tipos: LDL, VLDL y HDL. El LDL y el VLDL, L es de loser en inglés, VL es very loser, vieron en inglés, el loser es malo, después no me acuerdo qué significa el DL. Estos dos, el LDL y el VLDL, son los que se depositan en las paredes de las arterias. ¿Qué van haciendo? Si se van depositando, colesterol es como una grasa, ¿no? En las paredes van disminuyendo el canal por donde pasa nuestra sangre que transporta el oxígeno. Entonces, en vez de tener un canal de 1 centímetro, tenemos un canal de 0,8. Por eso es importante el tema de la alimentación y del ejercicio. El ejercicio físico regula el colesterol también, no solo la alimentación. ¿Por qué? Porque el HDL, que es el llamado colesterol bueno, es una grasa también, pero que circula en el torrente sanguíneo, va circulando sobre las arterias. Y cuando circula, tiene afinidad por los otros dos tipos de colesterol. O sea, cuando circula en la sangre el HLDL, el LDL y el VLDL se van pegando al otro y van limpiando lo que son las arterias y los capilares. Entonces, si queremos tener un consumo de oxígeno bueno, tenemos que mejorar también la alimentación y tener un entrenamiento que me permita que el colesterol bueno circule más por la sangre para poder ir limpiando, o sea, ir sacando el colesterol malo de las paredes. Ahora, si ven, cuando estamos en reposo, tenemos un consumo de oxígeno de 0.3 litros por minuto. Se mide en litros. Ahora, cuando estamos en ejercicio, aumenta entre un 10 y un 15% ese consumo de oxígeno que tiene nuestro organismo por minuto. Y esta área funcional se llama VO2 máximo. ¿Qué sería? Sería el máximo consumo de oxígeno que puede tener el cuerpo humano durante la unidad de tiempo, que es el minuto. En individuos sanos puede ser entre 2 y 7 litros por minuto. O sea que una persona sana, cuando realiza actividad física, puede consumir de 2 a 7 litros de oxígeno por minuto.
Consumo de oxígeno, recuerden, es todo el proceso ese que utiliza el cuerpo para ingresar el oxígeno y egresar el dióxido de carbono. No es solamente el gasto cardíaco. Pero ¿qué pasa? El VO2 máximo puede ser absoluto o relativo. El VO2 máximo absoluto es el VO2 que le da una persona sin tener en cuenta el peso corporal. Y el VO2 relativo, hay que hacer una ecuación donde sí se tiene en cuenta el peso corporal. ¿A qué tiene que ver eso? Que, por ejemplo, nosotros queremos saber el consumo de oxígeno máximo de nuestros jugadores. ¿Para qué nos sirve eso? Para cuando vayamos a entrenar esa capacidad, saber qué estímulo darle o hacer grupos, por ejemplo, de personas que tienen un consumo máximo de oxígeno similar, para respetar o acercarnos al principio de individualidad. Para medir el consumo máximo de oxígeno hay diferentes test. El Cooper, ya es muy conocido, el Yo-Yo, el Navetta, el test de los 504 metros, hay varios test. Que esos test, según el resultado que da, vamos a una gráfica y esa gráfica nos estima el consumo de oxígeno de la persona. Obviamente es algo estimado. Va a depender, o sea, no es algo exacto. Para que sea algo exacto tenemos que hacer una ergometría, que es algo, un estudio más científico, más completo, que eso sí nos puede dar exactamente cuál es nuestro consumo de oxígeno máximo por minuto. También hay otros en la bicicleta ergométrica, por ejemplo, que se llama el test de Fox, que se lo hace, tiene dos etapas, una etapa de calentamiento de 3 minutos, donde se pone 1 kilo o 2 kilos, no me acuerdo bien, de peso en la bicicleta. Vieron que en la bicicleta ergométrica se puede regular la carga. Y durante 3 minutos se hace eso como calentamiento, después se aumenta a 22 kilómetros por hora, después se aumenta el peso a 6 kilos y se mantiene la velocidad a 22 kilómetros por hora, y a los 5 minutos se toma la frecuencia cardíaca. Ese resultado se hace una ecuación, una cuenta, y a partir de ahí se sabe cuál es el consumo de oxígeno de la persona. ¿Qué pasa? Demora mucho más tiempo. Si yo voy a hacer un Yo-Yo, una Beta o un Cooper, yo puedo testear a más de un jugador a la vez. Ahí yo tengo 8 minutos por cada jugador. Si tengo 22 jugadores, necesito 2 días. ¿Por qué? O sea, esos test lo que me van a dar es el consumo de oxígeno absoluto. Pero ¿qué pasa? Tenemos 2 jugadores que tienen el mismo consumo de oxígeno absoluto, suponiendo 4 litros por minuto. Uno de los jugadores soy yo, por ejemplo, y el otro es, a ver, ¿qué tenemos? ¿Cuánto pesa sale? Vale, Melo. Estoy pesando hoy 87 y en ascenso. 87 en ascenso, bueno. El Ale pesa 87 y yo estoy pesando 120, de pura masa muscular y de galleta. Los dos hicimos el test y consumimos 4 litros por minuto de oxígeno. ¿Qué pasa? Si nos ponemos a tomar ese resultado del test, nosotros dos tenemos el mismo consumo de oxígeno. Pero en realidad no tiene nada que ver, porque mi peso corporal es mucho mayor, voy a tener mayor cantidad de sangre en el cuerpo, voy a transportar más oxígeno, entonces mi nivel de entrenamiento es menor. Pasa lo mismo cuando el jugador adelgaza. El jugador se le hace un test y si no se tiene en cuenta el peso corporal, el jugador adelgaza o engorda, capaz que mantiene el mismo consumo de oxígeno absoluto, pero el consumo de oxígeno relativo va a cambiar. Siempre tengo que tener en cuenta el relativo, que es el que toma en cuenta el peso corporal.
para saber el VO2 relativo, yo no quise poner acá, pero hay ecuaciones, hay cuentas que se puede hacer, sabiendo el VO2 absoluto, tengo que hacer una cuenta que no es tan complicada, y me da el VO2 relativo. Sí, Ale. Que cuando nos hacemos los análisis de sangre para la ficha médica y eso, que te miden el colesterol, la otra vez me explicaba que era lo que vos decías, el colesterol bueno y el colesterol malo. Sí. Y lo que, digamos, me habilita, yo tenía un poco, el malo me pasaba en un poco, pero en la mezcla, no sé cómo hacía, pero me decía que los dos juntos, ahí mis niveles estaban en condiciones como para jugar, o sea, Físicamente que es la bien. mezcla. Claro, sí, sí. Le hizo un conteo del nivel de colesterol malo y bueno, y de ahí te dijo cuál es el resultado. Bueno, Lito, Claro, ¿no? Te aparece todo eso en el informe cuando haces los análisis de sangre, te aparece inclusive eso. El médico me decía, yo dije, papá, me pasé. Dice, no, pero mira acá, la combinada vos estás dentro del normal. mira. Ese es un poco el comentario. Bueno, Lito, no sé si el Lito está escuchando ahora. A ver, voy a ponerlo al Lito en la imagen acá mía. Porque veo que el Lito está conectado, pero no sé si está escuchando. ¿Estás escuchando, Lito? Hacemos una mueca ahí. Bien, bien, listo. Después de 3 intentos. Vamos arriba. Bueno, si alguno quiere saber cómo es el cálculo del VO2 relativo, sabiendo el VO2 absoluto, mira en internet que hay varios métodos, inclusive debe haber alguno que le hace la cuenta solo, algún Excel o algo, y ahí puede sacar el VO2 máximo relativo. Cuando trabajo esta área funcional del VO2 máximo, tengo que trabajar a alta intensidad siempre, al límite de lo anaeróbico. ¿Vieron cuando el jugador se ahoga? Cuando el jugador se ahoga o cuando ustedes se ahogan, están sobre esta área funcional. Muchas acciones deportivas siempre están o sea, esta área funcional siempre está. ¿Vieron jugadores que al final del partido logran mandarse carreras muy fuertes, tipo el Cebolla, que se manda unos piques que nadie puede creer cómo ese jugador logra correr a esa velocidad o esa intensidad en ese periodo de tiempo? Es porque ese jugador justamente tiene elevado nivel de consumo de oxígeno. ¿Qué pasa? Cuanto más logre yo consumir oxígeno en un minuto, es mejor. Si yo consumo 4 litros por minuto de oxígeno y otra persona consume 7 litros, el que consume 7 litros va a estar mucho mejor entrenado que el que consume 4. ¿Por qué? Porque hace circular mucho más sangre en su cuerpo con oxígeno. Cuanto más oxígeno yo consuma, es mejor. ¿Cuáles son los efectos fisiológicos? Aumento de la velocidad de oxidación del piruvato. El piruvato es un ácido, que es un producto de procesos químicos que se van metabolizando la fuente de energía. Después que se convierte en piruvato, ya sea la proteína, la grasa o los lípidos, ahí en la mitocondria pasan a la mitocondria y ahí se dan otros ciclos que son los que generan ATP. Esto lo que hace es que aumente la velocidad de oxidación, que cuando entra la grasa, la proteína o el azúcar, el carbohidrato, a la célula, al citoplasma, se convierte en ácido pirúvico más rápido y ahí ingresa más rápido a la mitocondria generando energía más rápido. Esto aumenta la potencia aeróbica, que es el ejemplo que les daba del Cebolla, un jugador que dentro del aeróbico logra mantener una intensidad muy grande, muy potente. Eso se logra a través de esta capacidad.
Aumenta la eficiencia del sistema de transporte y difusión de oxígeno, hablamos, y la oxidación de las grasas se reduce al mínimo. Gente, nos queda 1 minuto. No sé si alguien tiene alguna pregunta, porque no voy a hablar de la otra diapositiva, porque se me va a cortar. Explica, Bruno, que hay que entrar de vuelta en el mismo link. El mismo número que Vicente les pasó. Vamos a entrar de vuelta en la plataforma con el mismo número. Son las 9:05. 9:15 nos conectamos todos. No sé si alguien tiene alguna duda. ¿Nadie tiene pregunta? A ver quién escribió algo en el chat acá. No tengo. Ah, gracias, Ale. Bueno, gente, voy a cerrar la reunión. Nos vemos dentro de 10 minutos.